Los espacios en blanco de Virginia Rivas es una exposición tremendamente íntima, muy personal, en el que el artista nos introduce en su propia vida, nos transporta o nos presenta a dos de las personas que más quiere. Por un lado a su abuela y por otro lado a su hijo. A lo largo de 4 años aproximadamente, graba o registra toda una serie de experiencias que mantiene con ambos. Por un lado nos encontramos a su abuela enferma de Alzheimer, cómo va perdiendo poco a poco esa memoria, y por otro lado nos encontramos a su hijo que va adquiriendo unas memorias nuevas, ¿no?, con ese proceso de crecimiento. Habla desde la comunidad, habla de lo familiar, habla de lo colectivo, habla de esa construcción de la identidad a través de la suma de todos los individuos que forman parte de ella. Espacios en Blanco surge cuando mi abuela empieza a tener pérdidas de memoria y decido capturar esos instantes en los que aún la reconozco. Entonces comencé en 2019, justo antes de la pandemia, a tomarla pequeños vídeos, a tomar las fotos, a hablar con ella de todo lo que era su vida, de lo que había sido su historia, ¿no? Durante la pandemia, cuando ya está en la residencia, decido hacer una videollamada y hablar con ella, y entonces la digo Yeya, porque ya me había visto más o menos embarazada, y ya empieza a rechazarme completamente. Me empieza a gritar, empieza a llorar, que por favor, que no le hagas una broma, que llame a mi nieta Virginia, que yo no soy su nieta Virginia, porque claro, que su nieta Virginia está soltera y que no tiene hijos, que no está embarazada y que por favor que la llamen a ella, ¿no? Cuando pasa año y medio, pongo en contacto a mi abuela y a Leo para que se conozcan, ¿no?, y puedan tener ese contacto como más humano a través del tacto y de la sensación de conocerse en persona, ¿no? Y es justo ahí cuando empiezo a presentarle a mi hijo de 1 año y pico a mi abuela, que le empieza a decir, mira, esta es la Yeya, mira, esta es la Yeya, y él ya comenzó a hablar muy pronto, entonces empieza como mínimamente a hablar Yeya, Yeya, y a decirlo un poco así más tal, y mi abuela ahí mínimamente, como le gustaban mucho los niños, reconoce perfectamente que es un niño pequeño, le da esa ternura, le da tal, y ella, que con la pérdida de memoria está muy agresiva y está muy, sobre todo triste y agresiva, de repente la veo sonreír. Y es justo en ese momento que me doy cuenta que hay un instante, una memoria a corto plazo en la que las dos coinciden, que es que en un momento ella entiende que es un familiar suyo y él entiende que ella es una familiar suyo. Y me pareció un instante precioso para poder capturarlo, y fue ahí exactamente donde surge el momento de los espacios en blanco, ¿no? De decir, aquí hay un proyecto en el que puedo reflexionar de cómo la tercera edad y la niñez se relacionan a través de la memoria a corto plazo. Una vez comienzo a realizar los espacios en blanco, que ya tengo registrado un vídeo que es la pieza central del inicio del proyecto, la siguiente pieza que comencé a realizar fue un lienzo de una envergadura grande en el que decido colgar el mantón de Manila que me regaló mi abuela cuando era jovencita. Al final la pintura es una de las disciplinas que siempre está presente en todos mis proyectos. Trabajo desde una pintura lírica, informalista, en la que a través de la mancha y el color consigo conceptualizar todos esos temas que me parecen interesantes en torno a la reflexión del ser humano, la identidad, la memoria, etc., ¿no? En estas piezas, por ejemplo, tienen unas características muy concretas porque utilizo 3 colores sobre una base de color gris, haciendo esa analogía entre el gris y la materia gris que va perdiendo el deterioro cognitivo, ¿no?, del cerebro, ¿no? Cuando comienzo a trabajar con Adonai y empezamos a ver el trabajo que vamos a presentar y cómo voy a resolver las piezas pictóricas, le cuento un poco la idea que tengo de la pieza central de la capilla y empezamos a ver que esa pintura tiene que romperse, ¿no? Que ya no se puede tratar solo de una mancha concreta, de una pincelada que nos esté contando algo, de unos textos que estén dando una mínima de información al espectador, sino que se trata de mostrar esos espacios en blanco a través de la pintura y que sea una forma de recorrer la memoria, de transitar esa memoria a través de retazos, de recuerdos y de pequeñas memorias. Estas salas del Museo Barjola para nosotros es un reto, ¿no? Hemos ubicado piezas específicamente creadas para aquí, para generar un circuito, una circulación, ¿no? Entonces el público, los espectadores podrán entender, meterse en el propio trabajo de Virginia Rivas precisamente a través de un recorrido creado profeso.
Cuando comienzo a trabajar en las piezas pictóricas del proyecto, las primeras horas siguen mi línea de trabajo, en la que la pincelada es una pincelada concreta, que está pensada, jugando también en ocasiones con el azar. En cambio, cuando comenzamos a pensar en la pieza de la capilla, la pintura tiene que ser mucho más libre, tiene que ser una pintura suelta, tiene que ser una pincelada que no llegue a definir exactamente aquello que quiero contar, porque se trata de hablar de la pérdida de memoria, de los recuerdos, ¿no? Entonces me parecía muchísimo más interesante trabajar una pincelada más instantánea, en la que realmente es el trazo, el gesto del momento el que define la obra y no tanto el estar buscando un ritmo o una composición concreta. A lo largo de toda mi carrera hay muchos temas que me han interesado donde la pintura se me limita, ¿no? Es ahí cuando el ejercicio de trabajar con otras disciplinas me resulta muy interesante. Las cajas de luz es un elemento que está muy presente en mi obra desde los inicios de mi carrera, en el que me permite, en un formato fotográfico pero con una iluminación concreta, darle coherencia a ese tema del que estoy hablando. Había algo que me parecía muy interesante, que era analizar el cerebro desde una parte puramente científica, pero relacionarla también con esa parte de crecimiento de un niño, ¿no? De cómo se va desarrollando y cómo va llegando a ser esa persona que es, mientras que la otra persona está dejando de ser quien es, ¿no? Es cuando ahí decido complementar o enfrentar esas dos realidades, ¿no? La pérdida de memoria a través del cerebro, de ese lóbulo temporal que va desapareciendo, con esa ecografía que realmente comienza con un embrión y acaba siendo una personita en el mundo en el que vivimos. Pero no solo se queda ahí, sino que empiezo a recoger recuerdos, postales, fotografías, todo ese bagaje que es mi abuela, que ha sido toda su vida, para poder contenerlo sobre una obra y poder transmitir al espectador esa reflexión sobre la memoria y los recuerdos, ¿no?